bien nos preocupa y mucho esta problemática que estamos viendo en las instituciones educativas, mucha violencia en las escuelas, incluso no solamente en los colegios, y estamos hablando de niños y adolescentes, doctora, que han incluso ya tomado decisiones drásticas como la de asesinar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se aborda esto y qué es lo que se habla, doctora, incluso internacionalmente, para tratar de abordar un poco esta violencia juvenil? Comencemos por las acciones que se está tomando, como manifestaban recién en el documental que pasaban las autoridades. De mochilas, etcétera. Exacto. Creo que es la conveniente. Es una opinión realmente personal. Y también mirar desde la mirada de los varios países de la región que están sufriendo este flagelo, con adolescentes infractores. Y no solamente eso, Mabel, hablemos de los niños y niñas que están llevando en sus mochilas objetos que ponen en peligro la vida de los demás, incluso las suyas. Entonces, amerita profundamente una mesa de diálogos, una toma de decisión con respecto a la salud mental. Me parece que es la más prudente. Y así como se ha conformado este equipo de trabajo en el Ministerio de Educación, para que planifiquen acciones que puedan ayudar a los adolescentes y a todo el ámbito escolar, poder determinar y ver en qué momento realmente estamos ante un riesgo de exposición del peligro a la vida de todo el entorno escolar. Nuestro país está viviendo realmente momentos trágicos en el ámbito criminal. Bastante crítico. Sí, muy crítico. Hablemos, hacíamos referencia a una persona, hablemos del tema de irse a un concierto. O sea, y tenemos personas que mueren en el concierto. Hablamos en las universidades. Y ahora, en el ámbito de la niñez, es muy delicado el tema. Es muy delicado tener ya dentro de ese ámbito inmersa la violencia, inmensa la violencia y la criminalidad. Y la salud mental en la adolescencia es importante. Comparto con la señora ministra de la Defensa hacer ese estudio de análisis, y necesitamos como medida preventiva la imposición de esos programas dentro de las instituciones que puedan ser utilizados con equipos multidisciplinarios que puedan visualizar a ese adolescente, poder darnos cuenta que estamos ante una persona que está en un estado excepcional en su salud mental. Y digo excepcional porque el adolescente es introvertido, el adolescente puede ser el que se aparte, el que esté haciendo silencio, aislado. Por eso se va extrovertido, porque ese adolescente, desde el momento que se aparta, tiene que ser una llamada de atención a todos los que estamos dentro del ámbito de protección. Estamos inmiscuidos dentro del ámbito de protección de niños y adolescencia. En primer lugar, la familia, doctora. Si nosotros hablamos de los mecanismos o de todos los programas que podemos implementar dentro, en primer lugar tenemos que hablar de educación, y necesariamente tenemos que abordar el tema de prevención hablando de educación en el peligro que implica el uso de armas. Tenemos que hablar necesariamente con los adolescentes, más incluso hacerles entender de la responsabilidad que implica la utilización de esas armas, y con más razón llevar en las mochilas a los centros educativos. La segunda y más importante, como decía, es
poder planificar el análisis y el estudio psicosocial dentro de las instituciones. Y en tercer lugar, creo necesario el control en los centros educativos. Por eso comparto la decisión del Ministerio en realizar ese control. No comparto mucho, Mabel, el tema de el que podamos decir que estamos violentando el derecho a la intimidad del niño adolescente al revisarle la mochila. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que puede llevar un niño o un adolescente en su mochila escolar que pueda violentar su derecho a la intimidad? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. Claro. De que ellos se involucren dentro de las medidas que van a ser tomadas por las instituciones, por el centro educativo, por la comunidad y por la familia. Es un cumplimiento obligatorio, es un mandato de la Convención el que sean parte los niños y adolescentes de estas medidas que van a ser impuestas. Ahí a partir de esa misma medida y cumplimiento de la Convención, poder sanear la situación del tratamiento psicológico. Porque es bastante particular, de hecho, doctora, también tratar con niños y adolescentes que están en etapa de crecimiento, en etapa de evolución y realmente han de pasar mucho tormento, muchas situaciones que probablemente en ese momento la criatura no sepa dimensionar. Sí. Y de allí también la importancia de cómo abordar un poco también esa situación, doctora, de qué hacer en las instituciones educativas para paliar este tipo de actos de violencia, por ejemplo. El primer protocolo que se firmó en el Ministerio de Educación es un protocolo de actuación justamente, ¿verdad? Para este tipo de situación. Hace una ruta, un seguimiento de ruta para poder buscar el engranaje y protegerle a los niños y niñas y a toda la comunidad educativa, convocar a la familia, que no está mal. En esta siguiente resolución, lo que encuentro y me llamó la atención es la comunicación que tiene que hacer a la Policía Nacional de haber incautado o encontrado algún objeto dentro de la mochila de ella. Entonces, si nuestra reacción a ese problema va a ser convocar a la policía, entonces estamos mal. El Estado garante de la protección de los derechos del niño lo está violentando. Yo creo que más pasa por ahí.